Hola a todos, bienvenidos un jueves más aquí en la Meditación a Vegan 3 Chic. Bueno, para todos aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram y subo diariamente cositas, así que os invito a que le echéis un ojo. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar de algo que, bueno, como estamos en verano, creo que es bastante importante, y es el tema del sol. Yo tengo un poco trauma cuando voy a la playa, a la piscina, yo voy bastante, ¿vale? Independientemente de lo que penséis, porque, bueno, soy bastante blanquita. Y cuando voy ocurre algo como esto. Teta, ¿estás ya? Vale, ya estoy. Vamos a la playa, ¿eh? ¿Ya? Tienes razón, ahora sí. Que va, no, ni de broma. Bueno, lo de la sombrilla sí que es verdad. Para los que me conocéis y habéis ido conmigo a la playa de la piscina, sabréis que sí que es cierto. El por qué me tomo tan en serio el tema de la protección ante el sol es porque sí que, bueno, yo hace bastantes años sí que era la típica persona que tomaba el sol, que me achicharraba, que me pasaba horas delante a horas punta para ponerme morena. Y se me quedó como una pequeña mancha, ¿vale? De pues hace tiempo. Y entonces sí que me informé bastante y me di cuenta de lo peligroso que puede ser algo como... es lo típico, ¿no?, que hacemos todos los amigos y amigas cuando vamos, parece que no está ocurriendo nada, pero de verdad, chicos y chicas, tenéis que protegeros ante el sol, aunque parezca una abuela, porque si no, dentro de 5 o 10 años, que es cuando se notan los efectos, vais a flipar. Así que bueno, he decidido hacer este vídeo tras la inspiración de mis amigos y amigas el pasado fin de semana que se achicharraron vivos. Así que, bueno, para que mucha gente que se lo toma en broma, que de verdad entendáis lo importante que es. Así que os voy a comentar un poquito todo, ¿vale? Pues comenzamos. Bueno, para que os hagáis una idea, hay dos cosas a tener en cuenta a la hora de tomar el sol o cuando salimos afuera, a la calle, etc. Una de ellas es nuestro fototipo de piel, ¿vale? Cada persona tiene un tipo de fototipo, ¿vale? El fototipo es la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar. Diríamos que existe desde la 1 hasta la 6, que es pues la 1, las personas que son las más claritas de piel, y 6 las que son más morenas de piel, ¿vale? Entonces, dependiendo del fototipo, por eso no os tenéis que comparar tanto, ni tomar el sol de la misma forma que vuestra amiga, que a lo mejor es mucho más morena que vosotras, y vosotros estáis ahí pues matándoos, y no funciona así, ¿vale? Así que, cosa a tener en cuenta, tipo de fototipo de la piel. Vale, pero exactamente lo del tipo de fototipo, ¿qué significa? Bueno, a ver, vosotros, para que lo entendáis, nuestro cuerpo, ¿vale?, produce melanina. Por eso nos podemos poner morenos o nos ponemos rojos. ¿Por qué nos ponemos rojos y estamos achicharrando nuestra piel, ¿vale? Lo que ocurre es que los rayos ultravioletas exceden la cantidad que puede ser bloqueada. Y por eso, pues, nuestra piel se enrojece porque es como una alarma, nos está diciendo, te estás pasando, te estás pasando. Cuando nos ponemos morenos es porque, bueno, la melanina ha cambiado y entonces tenemos una mayor protección, ¿vale?, ante la piel. Por eso la gente que es morena pues tiene mayor protección, etc. Vale, para que os hagáis una idea. Vale. El sol emite radiación ultravioleta que llega a la Tierra en 3 tipos de rayos, ¿vale? Que son los que habréis conocido, que os sonará muchísimo, ¿vale? Que uno es el UVA, otro es el UVB y el otro es el UVC. Este último, ¿vale?, en su mayoría es bloqueado por la capa de ozono, así que no tenéis que preocuparos tanto, aunque bueno, como ahora tenemos esos problemas que tenemos por la capa de ozono, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿vale? Si entendéis todo, por eso hay que tener un peligro impresionante. Pero bueno, diríamos que los protectores solares, ¿vale?, nos tienen que ayudar a protegernos del UVA y del UVB, ¿vale? Si nos protegen de estos dos tipos de rayos, ¿vale?, simplemente no lo compréis porque, vamos, es que no os va a hacer nada, porque son los más importantes, ¿vale? Luego también se está llevando ahora algunos que veréis que pone también que os protegen contra los infrarrojos, ¿vale? No está demostrado aún que los infrarrojos, ¿vale?, afecten de forma negativa. Los infrarrojos son eso que te produce una sensación como de calor, eso es lo que produce el infrarrojo, pero no está demostrado que sea algo negativo, por lo tanto, por ahora no es algo muy importante a tener en cuenta, pero los otros dos anteriores que os he dicho, sí, por favor, chequeadlo cuando compréis un protector solar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el UVA constituye el 95% de la radiación UV, ¿vale?, que llega a la Tierra, y es la más dañina porque, bueno, os pongo aquí una imagen, atraviesa la epidermis y llega a la dermis, ¿vale? Aparte, es un tipo de radiación que le da igual. Le da igual si es verano, si no es verano, si hay nubes, si te pones tela, porque lo traspasa absolutamente todo, es decir, va a matarte. Así que tened cuidado con este tipo de el UVA, ¿vale? Es decir, quedaos con eso. Luego tenemos el UVB, ¿vale?, que
constituye más o menos el 5% restante de los rayos UVA, ¿vale? Que llegan aquí a la Tierra, ¿vale? Y no penetra más allá del epidermis, ¿vale? Eso es para que hagáis una idea, os hagáis una idea de las cosas que nos puede pasar. Y dices, bueno, a mí me da igual ponerme rojo, ya ves tú, es un momento. Un momento. Os voy a decir las cosas que pueden ocurrir, que además os daréis cuenta de 5 a 10 años, que es cuando la piel empieza a reflejar el problema, de las cosas que os pueden pasar por no tener una protección adecuada. Y luego os reiréis de mí. Bueno, vamos a empezar de light a más. 1. Envejecimiento prematuro. Para aquellas personas que os echáis cremitas y decís, ay Dios mío, que me salen arrugas. No os echéis cremitas si os estáis cuidando tanto la piel, si luego cogéis y os vais a la playa sin protección y ahí a que os dé todo y os achicharráis, porque entonces no os va a servir para nada y cuando tengáis 25 años vais a parecer que tengáis 40. Ahí lo dejo. Seguimos. Resecamiento de la piel, ¿vale? Se te reseca la piel. Enrojecimientos, no digo se te pone rojito y ya está, no, que ya se te crean enrojecimientos en la piel, en la cara. Manchas solares, ahí nos ponemos un poco más serios. Y lo peor de todo, cáncer. Suena a, oh Dios mío, cáncer. ¿De verdad? Sí. Para que os hagáis una idea, se calcula que el 90% de los casos de melanoma provienen de la radiación solar. Así que yo, que vosotros, no jugaba con las tonterías. Así que bueno, ahora, en tema de me decir, vale, pues mira, sí, va, me voy a proteger, ¿vale? Sagri, me has convencido. Bueno, pues como he dicho, fijaros que os proteja sobre todo de estos dos tipos de radiación, que la mayoría tienen que hacerlo porque si no, no es un buen protector solar, pero aún así fijaros. Y luego os tenéis que fijar en el factor de protección solar, que es el numerito que sale, que es SPF. Y aquí explico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando ve el número 50 se asusta. Dice, Dios mío, madre mía, esto me va a dejar blanca. A ver. El factor de protección solar, ¿vale? Es el tiempo que el protector protege tu piel. El tiempo, nada más. Me explico. La piel diríamos que sin protección puede estar sin ningún problema 10 minutos, ¿vale? Al sol. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el normal, el 30, ¿vale? SPF 30, ¿vale? 30 por 10 son 300 minutos, que son más o menos 5 horas. Diríamos entonces que un protector solar de 30 ayuda a tu piel a estar protegida durante 5 horas. Ya está, es eso. No es que os echéis, es que mucha gente que lo confunde, que es 50 y es que así estoy más protegido. No, es el tiempo a la exposición del sol, ¿vale? Entonces, si tú vas a estar pues todo el día en la playa, pues vale, utiliza 1,50 o dependiendo de tu... Lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Dependiendo del fototipo de la piel. Si tienes un fototipo de piel más claro, vas a necesitar una protección más longeva, es decir, con una mayor protección, porque si vas a estar más tiempo, pues lógicamente a lo mejor necesitas más. Y luego, dependiendo de la situación, no es lo mismo ir a comprar el pan que estar en mitad de la playa a hora punta, ¿vale? Entonces, eso lo dejo aquí. Parece que ha ido muy a... Pero es que de verdad, yo es algo que le doy muchísima importancia desde hace unos años, después de lo que me ocurrió. Es una mancha que ni se ve, me refiero. La tengo absurda, que no se ve, pero me informé tantísimo. He tenido me temo, ¿no? Casos cercanos que he llegado a ver de gente que ha llegado a tener cáncer de piel y sinceramente no vale la pena. Lo único que tenéis que hacer es protegeros. Y ahora os voy a dar unos pequeños tips que os van a ayudar en caso de que, bueno, a vuestro día a día. Y luego también, por supuesto, si vais a la playa o cosas así, que yo también voy a la playa, ¿vale? Y no estoy diciendo que no vayáis a la playa o a la piscina, lo único que digo es que os protejáis, de verdad, porque vale la pena que os tome más tiempo, poneros morenos si es lo que queréis, que tengáis que ir más veces, pero lo hagáis de la forma adecuada, a que dentro de unos años estéis mal, de verdad, porque bueno, envejecer es lo de menos, pero de verdad que lleguéis a tener cáncer de piel no os vale. Pues bueno, os voy a dar unos pequeños tips, ¿vale? Que son súper fáciles y creo que funcionan para todo el mundo. Bueno, deciros que sí que os aconsejo que diariamente, igualmente, aunque no vayáis a la playa, sí que utilicéis un protector solar, porque pasamos horas fuera, aunque sea ir de un sitio a otro, y tenemos que estar protegidos. Así que eso sería un tip. Acostumbraros a que en vuestra rutina, después de poneros la crema, os echéis un buen protector solar. Cuanto más natural sea, mejor. Esto lo digo sobre todo porque muchos protectores solares utilizan muchas cosas malas, ¿sabes? Yo sabéis que no estoy a favor de los parabenos, pero eso es lo de menos, utilizan mucho petróleo. Y sobre todo pues para los niños pequeños y cosas así, cuanto más natural, siempre mejor. Eso, tip número 1. Y luego, distintos tips si vamos a ir a la playa o vamos a pasar muchas horas ante el sol.
por favor. ¿Esto por qué lo digo, vale? Porque vamos a ver, así no os vais a quemar la cara, ¿vale? Y luego no os vais a quemar la cabeza, que mucha gente luego se quema la cabeza, ¿vale? Así que utilizar un sombrero como os dé la gana, más bonito, menos bonito. ¿Por qué? Porque, bueno, para que os hagáis una idea, bueno, luego aparte también llevaos la sombrilla sí o sí. Y luego deciros que aunque os llevéis sombrilla, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el 50% de la radiación llega igualmente, aunque estéis debajo de una sombrilla. Así que aunque os llevéis sombrero y estéis debajo de la sombrilla, echaros protector, porque lo que hemos dicho, los rayos UVA, que son los que van así a matarte, a eso les da igual lo que te pongas porque van a ir a asesinarte. Así que protegeros. Además de que echar cremita entre unos y otros, ya seáis amigos, amigas, familiares, pues es muy bonito, ¿sabes? Os hacéis ahí masajitos para la espalda, os tocáis, ya sabéis, ese tipo de cosas, está guay. Así que esos son mis tips. Sombrerito, sombrilla, los de las gafas, pues bueno, gafas de sol te puedes poner por si vas a ver también el sol, pero es un poco lo de menos, porque si tienes protección con esto y te vas echando cada cierto tiempo protección solar, no te tiene por qué ocurrir nada, no te tienes por qué quemar. Yo estuve con ellos el domingo pasado en la playa y no me quemé, únicamente la zona donde yo no llegué a echarme crema, y ya les he dicho que a la próxima que me unten, así que de verdad no podéis ir a la playa, a la piscina, pasarlo genial y no ocurre nada. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. En el caso de que seáis personas que no os utilicéis protección, que lo hagáis. Y en el caso de que sí que utilicéis, pero no sepáis a lo mejor algunos términos como he comentado, o lo que significaban los números de las cremas protectoras, que ahora ya lo entendáis más, ¿vale? Así que nada, os espero la semana que viene, os ultra mega adoro como siempre. Si os ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Mua! Te deseo